Hola, bienvenidos sean todos a Real Biopolítica. Sí, vamos a hablar de este tema del cual no se quiere debatir en Perú y en Latinoamérica. Bueno, sobre todo aquí en Perú, donde hay más resiliencia, hay más resistencia a hablar de este tema. Masonería y mafias. Acá hay una resistencia atroz. Muchos desean no hablar del tema, silenciar el tema, ¿sí? Pero en otros países se habla de esto como si nada. Acá tenemos un portal de noticias de Calabria 24. Ese portal, vamos a ver acá, es del 17 de julio, mafia de masas en Calabria. O sea, masomafia, masonería mafiosa en Calabria. Eso es lo que quiere decir mafia de masas. Está traducido mal, es mafia de masonerías o masomafia, masonería mafiosa. ¿Quieres entender más sobre eso? Entra a la página de Radio Política, escribe Masomafia con doble S y vas a encontrar bastante información. Entre las logias de cuello blanco y la drangueta. La drangueta es la bisagra entre todos estos grupos, entre la mafia y la masonería y la política. Es la bisagra de la drangueta, que está manejado por mafiosos. Bueno, todos estos mafiosos, ¿no? Y habla de las logias de cuello blanco. Por eso aquí en Perú crearon el caso Cuellos Blancos, con los hermanitos, si te acordarás. Porque justamente lo han copiado de acá, pero nunca te dicen la fuente, porque cuando te digan la fuente, tú vas a buscar la fuente. ¿De dónde sacaron esas nomenclaturas, esos titulares? Y te vas a dar cuenta de que es más de lo que dicen. Usan las nomenclaturas de otro país, aquí en Perú, pero los descontextualizan, evitan decir la parte principal de lo que pasa en esos otros países. ¿Por qué? Porque es lo mismo que también pasa acá, en países como Perú. Y así tienen el control del discurso. Ahora vamos a ver qué nos dice. No faltan iniciativas estatales. El Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y las comisiones antimafias trabajan constantemente. Ya hemos visto que han encontrado acá en Perú documentos masónicos, sobre todo históricos, y han encontrado que había documentos masónicos del siglo antepasado. Y ahí aparecían nombres de masones pertenecientes, casi todos ellos, al Poder Judicial. Solamente faltaba el notificador. Es lo único que faltaba. No me sorprendería. Bueno, vamos a verlo acá. Masomafia en Calabria. Acá está. Aquí está el dibujito, ¿lo puedes ver? Aquí está la masonería con el triángulo, los políticos, de acá, y la forma como se agarra la mano, como usan sus manos, son formas masónicas, son saludos masónicos, son señales masónicas. Y esta es la nangreta, que son los mafiosos. Y todos están en la misma mesa repartiéndose los ladrillos de dinero. Y aquí el símbolo del arcano, símbolo del arquitecto del universo, el Gado. Gado es arquitecto del universo, o sea, Lucifer, el compás y la escuadra. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Una conexión antigua, pero omnipresente. Está en todos sitios. Por eso la gente tiene miedo de hablar, porque está en todos sitios. Hay una zona ahí, te van a hacer una llamadita, y bueno, pues al día siguiente vas a dejar de hablar del tema, ¿no? Saben que la gran mayoría se deja apretar. Hay gente que no nos dejamos apretar. No vale la pena llamarles ni convencerlos, porque hay gente que no se deja convencer de callar estas cosas. ¿Mm? Pero aquí está, omnipresente. A eso se refiere cuando dice omnipresente, por eso tanto silencio. Tiene miedo de que se pongan a hablar y hay un masón ahí, está escuchando lo que tú estás hablando. ¿Qué estás haciendo? Simplemente estás leyendo un tabloide de otro país y estás analizándolo. Eso les duele. Y pasa la voz y bueno, ocurren problemas. Así. ¿Sí? Por eso la mayoría prefiere quedarse callada. Y una libertad, dicen, ¿no? Bueno, pues, durante décadas, Calabria, que es una zona de Italia, se ha visto afectada por una mezcla tóxica de la nangreta, la masonería desviada y el clientelismo político. Ya hemos hablado aquí de este tema de la masonería desviada.
no es otra cosa que la logia paramasónica, la masonería desviada. O sea, no es que sean los masones buenos o los masones malos, sino que son grupos paramasónicos, grupos paralelos a la masonería que nacen de la masonería, pero le dicen masonería desviada para hacer creer que no son otra cosa que un grupo aparte que no tiene nada que ver con la masonería oficial. Es como un grupo paramilitar, pero los grupos paramilitares nacen del ejército, pero quieren hacer creer que no tienen nada que ver con los militares. ¿Mm? Los grupos paraestatales nacen del propio Estado, de gente que está dentro del propio Estado, crean su propio grupo paraestatal, pero te hacen creer que no tiene nada que ver con el gobierno. Igual es la masonería desviada. En verdad son logias paramasónicas, que son paralelas, pero que nacen de la masonería oficial, y te hacen creer que no tiene nada que ver con la masonería oficial. Es el mismo truco. Bueno, esto quedó claro con el informe de la Comisión Parlamentaria Antimafia. El libro del juez Turone, un juez supremo de Italia, un juez de Roma, justamente habla de este tema de la masonería. Está en la página de Real Biopolítica, puedes encontrarlo ahí. El juez Turone, Criminis Inconfesabili, Crímenes Inconfesables. Búscalo, vas a encontrarlo. Puedes descargarlo y leerlo. Es un excelente libro. Te explica todo, 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 hasta la CIA, todo, la CIA, las mafias, las listas de masones, cómo se pierden, cómo el mismo gobierno norteamericano resguarda las listas de masones porque son de los suyos, son sus operadores. Todo está ahí, todo está ahí. Cómo es esto de los atentados para dirigir la opinión pública, sobre todo en tiempos electorales. Todo está en ese libro. Revísalo. Entra a la página de Real Biopolítica. Entra a la página de Real Biopolítica. Vamos a ver acá. Está aquí. Facebook.com Real Biopolítica. Ahí lo vas a encontrar. También puedes entrar a nuestras demás redes. Acá está. Desde la década de 1960, la Nangreta ha integrado la masonería para estrechar vínculos con las instituciones políticas, fuerzas del orden, poder judicial, la banca y el sector empresarial. La pregunta es, ¿tú crees que no está pasando lo mismo en Latinoamérica? ¿Tú crees que no? ¿Crees que no? Ah, sí. Está pasando lo mismo, ¿sí o no? Acá está. En las décadas de 1970 y 1980, la entrada de líderes de bandas en las logias masónicas, acá está, en las logias masónicas, y el nacimiento de la Santa, la Nangreta, ¿no? La Santa es el Consejo Supremo de la Nangreta, que es el engranaje para decidir cuántos masones van a ser reclutados para enviarlos a la política, ¿no? Eso es el reclutamiento de los masones. La Santa es el reclutamiento que tiene la Nangreta para enviar masones a la política o para negociar con ellos, para enviar mafiosos, ¿no? Para enviar más mafiosos a la masonería o en la política. O sea, es la bisagra entre estos grupos. Esa es la Santa. Organización secreta dentro de la Nangreta. Moldearon lo que hoy se denomina masomafia. Esa es la masomafia, ¿ves? Una auténtica superestructura al servicio del sistema penal. Para conseguir, pues, sabemos, ¿no? Si están al servicio del sistema penal, es para conseguir la impunidad. En el libro del juez supremo, Turone, también vas a encontrar cómo se hace, cómo hicieron estos grupos, porque el juez lo denuncia, cómo hicieron estos grupos para malograr las investigaciones. La misma gente que estaba a cargo de las investigaciones. ¿Cómo hace para malograr las investigaciones? Y vas a ver la coincidencia que hay en la forma como hacen aquí en Perú para malograr las investigaciones. Y hacer que todo se caiga y los culpables terminen libres. Las mismas estrategias la denuncia el juez supremo. ¿Coincidencia? Los que saben de esto y están traspasando el modelo acá y no te están diciendo cómo son las cosas allá. ¿No? Porque cuando vienen de acá te dicen, oh, la doctrina tal, la doctrina tal, la doctrina tal, la doctrina alemana, la doctrina francesa, la doctrina italiana, pero no te dicen los vicios que hay ahí. Y yo veo que en la práctica, en la práctica importan los vicios acá. Y esa parte no la habla, esa parte silenciosa. Ese es un punto que me ha llamado la atención.
una auténtica estructura al servicio del sistema penal. En el año 2022, hace poco, el juicio llamado Juicio de Gotha en Reggio Calabria reveló la interpenetración entre bandas, oficinistas, profesionales, políticos y de hecho masones. Aquí está, clarísimo, clarísimo, señores, clarísimo. Aquí está. La fiscalía describió como un componente secreto, es decir, individuos que actuaban como una bisagra. Todavía no termino, no leí esta parte, estoy recién leyendo el texto, pero al toque me di cuenta que era bisagra. Ojo, que yo no he leído todo el texto antes de hablarles a ustedes acá. Estoy recién leyendo el texto, pero sí también me di cuenta del tema de la bisagra. Y también lo está diciendo aquí el texto. Entre el mundo oculto y el visible. ¿Qué significa bisagra? Una organización paralela que nace de la organización original, de la organización primigenia oficial. Eso es una bisagra. Organización paralela que nace y responde a la organización oficial. Así. Esa es la parte que falta hablar. Capaces de acercar a la Nangreta a las esferas del poder político, administrativo y judicial. ¿No? La Nangreta de mafiosos al político, administrativo y judicial. O sea, todos son lo mismo, señores. ¿Por qué creen que cuando hacen una fiesta por ahí, por Lince, de unos políticos, hacen su fiesta ahí, aparece un muerto ahí por disparo, ¿no? Aparece un muerto ahí en la fiesta. Y como lo llevan afuera del local de la fiesta y lo matan, dice que no tiene nada que ver la fiesta porque lo llevaron afuera para matarlo, no fue dentro. Entonces no, la fiesta no tiene nada que ver. Y así te quieren engañar, ¿no? Eso ha pasado acá en Perú. O sea, esos comportamientos no son acaso mafiosos. Y mucho, en las noticias salió que los que estaban implicados en eso tenían mucho que ver con cosas oscuras y también habían sido políticos que habían candidateado para ciertos distritos un poco peligrosos. O sea, ahí estamos viéndolo. Y programas. Así. Pues ahí ves eso. La pregunta es, ¿está pasando lo mismo acá? ¿En otros países de Latinoamérica también está sucediendo lo mismo? ¿O es algo común que se intenta tapar? ¿Por qué se intenta tapar? ¿No será porque los que están arriba, encargados de darnos la información a través de los medios de prensa, también son partes de lo mismo? ¿No será así? Vamos a ver. La masonería se desvía, entre comillas, ¿no? Se desvía y se confabula con el poder, ¿no? Se desvía, dice, ¿no? O sea, entre comillas se pone, ¿no? Sabemos que es la misma masonería que crea una organización paralela para cometer sus fechorías. Entonces, así sí, se desvía, entre comillas. Según el informe parlamentario del 2017, entre 193 personas con doble afiliación, masonería y clanes mafiosos. O sea, eran masones y mafiosos, 193 personas. Estas 193 que eran masones y mafiosos a la vez, 122 estaban afiliados al Gran Oriente de Italia. Está claro, señores. Afiliadas al Gran Oriente de Italia, o sea, la Gran Logia de Italia, al Supremo Consejo de Italia, la Gran Logia. Está, 122, casi todos. Más o menos un cuánto, un 70% por ahí, un 60% o 65% por ahí. Una investigación de ROS de 2024, hace poco, documentó cómo las logias de Calabria intervinieron activamente en las campañas electorales, logrando que sus propios candidatos fueran elegidos. ¿Lo ves? Ahí está, ahí está. Fueron elegidos candidatos de la mafia en la campaña electoral. La gente escogió puro mafioso. Mafioso y masón. Masón mafioso. La pregunta es, ¿ese es el único, y tienes el único país donde pasa eso? ¿O pasa también en el país, en tu país? ¿Tú qué crees? Eso está sucediendo en Italia porque quieren focalizarlo ahí, quieren hacerte creer que no hay en otro sitio. Pero ¿tú qué crees? ¿O qué ves cuando enciendes las noticias y ves ciertas conductas? ¿No te llama la atención? Prosigamos. De igual manera, operaciones como la Rinascia Scott de 2019 condujeron a la detención de exponentes masónicos implicados en asociaciones mafiosas junto con políticos, empresarios y profesionales. O sea, alguien arma su staff de abogados, su staff de arquitectos, su staff de ingenieros y
lo vincula con estos mafiosos, con estos empresarios, y dice que le va bien porque es brillante, es más destacado que los demás. No, 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 no te va bien por eso, te va bien porque es choro, porque es mafioso, por eso te va bien. ¿Ya? Así, por eso te va, ok, 100%, ¿por qué? Ok. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, estos profesionales que son los que arman sus propios estudios, sus propias agencias para contratar con el Estado, ¿no? Y otros más, y con las empresas de estos empresarios, con los políticos, están dentro de la mafia. Eso les va bien. Por eso tienen tanta ostentación. Por eso ostentan tanto. Claro, en muchos casos es por eso. No en todos, pero sí en bastantes casos. Es por eso. Porque hay un grupo ahí arriba y ellos se confabulan de ese grupo. Se reclutan ahí. Vamos a ver qué más nos dice. Masonería pura, un ideal socavado. O sea, no hay masonería pura. Por eso acabaron con la masonería, con la logia funcional y crearon la logia simbólica. Lo simbólico ya dejó de ser puro, ya no es puro. ¿Qué se suponía que era la masonería? Originalmente era una orden dedicada a la educación moral. O sea, ellos creen que porque son masones, por más que se metan en la masonería, siguen siendo morales. Porque la masonería les pone un blindaje de moralidad. Pues por más que sean mafiosos, se hagan estas cosas, esas cosas inadecuadas, su moral sigue incólume porque eso es un barniz que tienen. O sea, pueden hacer lo que quieran, pueden seguir ahí la mafia y todo eso, ¿no? Pero la masonería les da el ropaje de moralidad. O sea, tienen ese pensamiento, ¿no? Ojo, cuando veas aquí escándalos de masones y los escuches, mira ese pensamiento, lo tienen. ¿Tú crees que no pasa lo mismo acá? Bueno, acá está. El apoyo mutuo, el libre pensamiento y la búsqueda de la verdad, basada en principios como la tolerancia, la meritocracia y la transparencia. Vemos que nada de eso existe, solamente es un bla 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 para captar gente o para hacer fachada. Desafortunadamente en Calabria, este modelo se ha perdido parcialmente. Dice. La masonería ha sido explotada, perdiendo su esencia y convirtiéndose en un vehículo para un poder opaco, accesible mediante divisiones clientelistas, basadas en favores y protección. O sea, van a cometer improperios, delitos o cosas así, y nadie los va a juzgar. Van a volverse inimputables, van a escapar de la justicia. La justicia no los va a mirar y van a hacer lo que se les da la gana. Esa es la protección. El objetivo no es desacreditar a quienes se unen con buenas intenciones, sino advertir a quienes aún albergan esperanza, ¿no? Eso va a recuperar nuestros valores de que el abismo se cierre, sin alterar el equilibrio ni incurrir en difamación. Lo total no está diciendo esto. Acá el informe está bien claro. Casi todos son mafiosos, más de la mitad. De 200, ciento y tanto. De 193, 122. O sea, más de la mitad son mafiosos. 200, ¿no? Sí. Ah, no, espérate, ¿cuántos? 193 sería 200, la mitad sería 100. Acá hay más de la mitad. Sí, más de la mitad. Aquí está. La mitad de 193 sería más o menos como 90, 95, sería 80 y tantos, 80, 16, 90, 18, 90 y tantos sería. La mitad de 193 pues sería 90 y tantos. Y acá hay 122, acá hay más. Bueno, vamos a ver acá. ¿Por qué el Estado parece estar observando? Dice, las iniciativas estatales no faltan, Poder Judicial, Fuerzas del Orden y las comisiones antimafias trabajan constantemente. Operaciones como Gota y Rinachia Scott son prueba tangible de ello. Sin embargo, los juicios a menudo se llevan a cabo en primera instancia, seguidos apelaciones y las condenas definitivas se retrasan, la hacen larga. ¿A qué te recuerda eso aquí en Latinoamérica? Hacer largo un caso cuando hay un importante o alguien que pertenece a ciertas organizaciones está implicado. ¿A qué te recuerda? ¿Ves? Entre estrategias dilatorias y obstáculos legales. Había un fiscal héroe acá en Perú, un fiscal héroe que estaba haciendo puras estrategias dilatorias que más beneficiaban al acusado, al delincuente que él estaba acusando, que a las víctimas, que es el pueblo. O sea, él decía que era el fiscal anticorrupción y lo único que hacía era dilatar el proceso. Pedía un montón de tonterías como este
sacar la declaración de los 200 comensales que fueron a ese cóctel, donde supuestamente se ha lavado el dinero. Ahí está. Van a sacar declaraciones de 200 comensales. Y se demora así, ¿cuántos años? Y otro año más para procesarlo, para procesar la información. Así hace su manera obligatoria, pero mientras tanto dice que lucha contra la corrupción. Se nota, pues, se nota. Acá en Perú ayer hubo eso, y sigue habiendo. Qué raro, ¿no? Claro. Obstáculos legales al sistema colusorio. Logra sobrevivir. No se trata de inercia, sino de un complejo mecanismo que combina poder económico, presión mediática y protección política. Ahí lo tienes. ¿A qué te recuerda eso? ¿Mm? Un futuro incierto. ¿Qué esperanzas hay para los jóvenes? Quienes nacieron y crecieron en Calabria se enfrentan a un panorama desafiante, donde emprender un negocio implica competir no solo con el mercado, sino también con estos, con un sistema que tiende a absorber a quienes operan al margen de los mecanismos de la mafia. Ese va a ser, no, o sea, no es limpio, porque también está el otro que ya está amarrado y te va a ver como competencia. Y está en la masomafia, en la masonería mafiosa, y tiene vínculos con el alcalde, con el municipio, con el gobierno regional, con el ministerio. ¿Está? Sin embargo, es precisamente aquí donde florecen las historias virtuosas, startups agrícolas nacidas en mentes jóvenes, decididas a no tener que compartir los frutos de su trabajo con lógicas criminales. Y luchan contra todos los obstáculos. Acá dice, ¿no? ¿Cuándo va a terminar todo esto, no? Y dice, ¿no? Estado activo, poder judicial que investiga y procesa y una sociedad civil cada vez más consciente. O sea, ¿tú crees que, bueno, eso dicen que existe ya está dándose? Bueno, ojalá que se esté dando, ¿no? La pregunta es, ¿en tu país se está dando? Acá dice lo siguiente, ¿no? Dice que se necesita educación cívica. Sí, pero si en la casa el jefe es un masón que está en la masonería mafiosa, tampoco es difícil la educación cívica que le des, ¿no? Al, al lobetón. Acá dice, los masones puros tienen la responsabilidad moral, ¿no? Ahora dicen que hay masones puros, ¿no? O sea, no todos somos malos, no todos somos malos. Ahí está. También hay puros. La responsabilidad moral, afirmar su verdadera naturaleza respetando la ética y la legalidad, hacerlo visiblemente para que quienes lo observan comprendan que existe una masonería diferente y posible. Eso es falso, porque si en verdad fueran masones puros y fueran todo esto que dicen, naturaleza, ética, legalidad, dirían abiertamente que son masones, así, y no habría necesidad de buscar de que la policía vaya a la logia a preguntar por los archivos y les digan después que esa logia ya cerró y que ya no queda nada de esos archivos. O sea, serían abiertos y se identificarían como tales, si en verdad fueran puros. ¿Acaso Cristo se escondió? Cristo fue de frente al templo, ahí con todos los del Sanedrín, estuvo ahí. Ya, pues, ¿por qué los masones puros tienen que ocultarse? ¿Mm? ¿Por qué tienen que ocultarse? No se oculten, no se oculten, digan que son masones, que la gente sepa que cuando va a hacer un juicio, el juez es el masón, el fiscal también es masón, el acusado es masón, el abogado del acusado es masón, y se den cuenta qué pasaría si el agraviado, la víctima, no es masona y el abogado tampoco es masón, y al final termina perdiendo. ¿No? O sea, que se sepa, que se vea, que se vea, que se muestre. Lo que dicen unos argumentos irreales, unas dilataciones irreales, unas dilataciones contraproducentes en los juicios, y nunca sabes si ese es masón o no. Tampoco es para eso, ¿no? O sea, que sean abiertos, que sean transparentes, pues. ¿Cómo van a ser transparentes si no se presentan como masones? Y se muestran como una sociedad discreta, y según ellos, ¿no? Es secreta. Si no fueran secretos, tú pondrías ahí en su ficha cuando ingresan a la administración pública, en su ficha pondrían ahí. Estos son los masones. Ta, 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 ta. Soy masón, pon aspa en el cuadradito. Listo. Se acabó.
y que sea público, que la gente sepa quiénes son masones y quiénes no en ese juzgado, en ese municipio. Que la gente sepa. No lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablan de masonería pura? Bueno, acá hay una reflexión para que no se desanimen, tengan la esperanza, bla, 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 ¿no? Que hay que resistir a la masomafia. Bueno, entonces acá esto ya un panegírico que hacen acá, ¿no? Pero la realidad es lo que acabo de leer y enfatizar. Esa es la realidad. Lo demás es ya un panegírico para que la gente tenga esperanza, ¿no? La realidad es esta. 193 masones mafiosos, de 193, 122 eran del Gran Oriente de Italia. Y los restantes no serán de otro Gran Oriente o de otros países que ya están haciendo conexiones aquí. Que digan los nombres. No voy a hacer que haya uno por Latinoamérica. Ahí está. Bien callados, ¿no? Entonces, ¿de qué masonería pura me hablan? ¿De qué masonería pura me hablan? Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. ¿Sabes? Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral, entra en nuestras redes, acá tienes nuestras redes. Y ya sabes, la verdad está a la vista. Saludos.